Mis felicitaciones a todos los que están llegando hasta este punto, porque sé que es muy difícil y sé que hay que estudiar mucho y prestar mucha atención, pero lo están logrando. Así que de verdad, felicitaciones. Ahora que ya llegamos a aprender el past continuous, el pasado continuo, tenemos que aprender cómo hacer preguntas y cómo hacer negaciones en este tiempo verbal. Así que empecemos. Como siempre, una breve revisión de cómo formábamos el past continuous. Acordémonos que era el pronombre, después el verbo to be en pasado y después el verbo que queríamos usar en la terminación ing. Entonces, si queríamos usar el verbo to walk, decíamos I was walking. She was studying. Entonces ahora tenemos que aprender cómo hacer una pregunta. Y para preguntar vamos a seguir el mismo patrón que veníamos haciendo desde que vimos las preguntas en Simple Present. Lo que tenemos que hacer es cambiar de lugar el verbo con el pronombre. Entonces, si para una afirmación decíamos I was walking home from school, cuando queremos preguntar vamos a cambiar de lugar el pronombre con el verbo. Pero ¿qué pasa? Como el que responde es I y la conjugación para I es was, el que pregunta tiene que ser you y la conjugación para you es were. I was, you were. Entonces, were you walking home from school? Y sabiendo cómo hacer la pregunta, lo que corresponde ahora es saber dar una respuesta. Entonces, si nos preguntan, ¿Were you walking home from school? Yes, I was. No, I wasn't. Acá es lo mismo, pero al revés. Nos están preguntando, ¿Were you? Y como vamos a responder nosotros, porque nos están preguntando con you, nos están preguntando a nosotros, tenemos que responder con I. Y la conjugación para I no es were, es was. Entonces hay que acordarse de eso. Yes, I was. O no, I was not. O I wasn't. Veamos algunos ejemplos. Were you studying for your exam? Yes, I was. No, I wasn't. Cambiamos de lugar el verbo con el pronombre y para responder el verbo y el pronombre vuelven a su estado original. Por supuesto, si pregunta you, responde I, entonces cambian las conjugaciones. Was she reading that book? Yes, she was. No, she wasn't. Acá lo mismo, cambian de lugar el pronombre con el verbo para hacer la pregunta y como es she, responde she, así que en eso no hay cambios. Were they singing a song? Yes, they were. No, they weren't. En este tampoco cambia. Hay que hacer una aclaración. Mucho cuidado con no confundirse este where con el where de dónde, que lleva una H intermedia entre la W y la E. Hay que tener mucho cuidado porque son dos cosas distintas. Uno es la palabra dónde y este es una conjugación en pasado de to be. Y ese momento odioso al que nadie quiere llegar, pero que es necesario hacer, la tarea. Por favor, si tienen tiempo, háganla y como les digo siempre, si tienen preguntas, háganlas a través de la plataforma de Udemy, que voy a tratar de responderlas lo más pronto posible.